Mi hermano Mario nos trae el estudio en esta noche. Estamos hablando acerca de las parábolas. Recuerden que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo ellos usaban mucho este tipo de metáforas. Algunos las conocen como parábolas, ilustraciones, ¿verdad? Una forma de cómo daba su enseñanza. Así es que en esta noche nuestro hermano Mario Gaona, diácono de nuestra iglesia. Gracias. Sí, por favor, sí. Hermano, no me ayuda. Me voy a tener que quitar, hermanos, porque cuando hablo se empañan los lentes. Ahí ustedes me han de perdonar. Sí, sí, sí. Está bien. Okay. Sí, está bien. ¿Dónde la volteo? ¿Qué quise? Ay, no. Okay, muy buenas tardes, muy buenas noches o tardes. Dios me los bendice. Esta tarde vamos a hablar sobre la parábola de la levadura. Para todas aquellas personas que nos sintonizan, por favor, busquen en el libro de Mateo, capítulo 13, y vamos a orar. Padre Santo, Jehová Dios de la gloria, aquí estamos en esta noche, Señor, dándole gracias primeramente, porque usted nos ha permitido llegar a este santuario para alabarlo, para glorificarlo. Gracias, mi Dios. Le pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tu Santo Espíritu esté con nosotros, Señor. Esté con nosotros para poder entender, cuando estemos aprendiendo sobre la levadura, que nuestra mente esté abierta y que su Espíritu Santo empiece a trabajar en nosotros para comprender este estudio, esta lectura, esta parábola. Gracias, Señor, porque sé que usted estará con nosotros. Unja usted, Señor, mi boca, para que todo lo que diga en esta tarde, Señor, sea de grande conocimiento para mis hermanos, para mí, y sea su Santo Espíritu guiándonos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, abramos nuestras Biblias. Dijimos en Mateo. Mateo 13. Mateo 13, versículo 33. 33. Ok. Ahorita vamos ahí. Hermanos, en estos 4 miércoles pasados hemos estudiado sobre las parábolas. ¿Qué es una parábola, hermanos? Una parábola es comparación, expresión de la semejanza o de la igualdad entre dos cosas, usando para enseñar o reforzar una verdad. Vemos que los discípulos preguntaron a Jesús. Le preguntaron, ¿por qué enseñaba en parábolas? ¿Por qué enseñas en parábolas, Señor? ¿Por qué enseñaba Él en parábolas? Nuestro Señor Jesucristo. Había 2 propósitos. Una, para que sus seguidores conocieran los misterios del reino. La otra, para que aquellos con corazón endurecido no entendieran esa misma doctrina. Y lo podemos ver en
Mateo 13, 10, 17. 13, 10, 17. Mateo, capítulo 13. Si alguien lo tiene, vamos a hacer esta clase amena para que esa persona que lo tiene lo lea, por favor, del 10 al 17. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pero por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Aquí estamos viendo, hermanos, lo que dice aquí, para que aquellos con corazones endurecidos no pudieran oír ni entender esa misma doctrina. Allí ya es el apoyo que vemos aquí en este capítulo y en esos versículos. Ahora, la parábola de la levadura, esta parábola, hermanos, de la levadura, está emparejada con la parábola anterior que el hermano Ochoa dio, o explicó. ¿Qué vimos el miércoles pasado? Del grano de mostaza. Así como la parábola del grano de mostaza tiene que ver con la cantidad, porque ¿qué era tan pequeña era que cuando sembró, ¿qué sucedió? Sabemos que es un arbusto, pero dice allí que hasta un árbol se llegó a hacer, ¿verdad? Entonces la cantidad de arbustos, de ramas, ¿verdad? Significa la extensión del Evangelio, es la cantidad. Ahora, con la levadura hay una relación se refiere a la calidad de masa, dice permeada o repleta por ella. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora, en esta parábola vamos a ver que dice así: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahora, fíjense, aquí en esta parábola yo veo dos cosas. Analizando, viendo libros de comentaristas, hay el lado positivo y el lado negativo. Pero aquí está el lado positivo. Posiblemente vea algo sobre lo negativo. O sea, ¿qué es la levadura? La levadura es interpretada por muchos como una fuerza penetrante que todo lo invade, todo lo transforma, lo revoluciona. Por ejemplo, podemos ver en Hechos a Pablo cuando llegó a Tesalónica, a una sinagoga, y estuvo allí 3 días de reposo. Y en esos 3 días de reposo estuvo discutiendo con ellos, declarando, exponiendo
que era necesario que el Cristo padeciese y resucitare. Ahora dice que algunos creyeron y otros no creyeron. Los que no creyeron consiguieron hombres malos y fueron a la casa de Jasón, dice la palabra, porque allí se hospedaba Jesús. Perdón, allí se hospedaba Pablo. Ahora, en el versículo 6 dice así, en el libro de los Hechos, del capítulo 17, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan, que revolucionan, que cambian el mundo entero, también han venido acá. Ahí estamos viendo. Hay un cambio. Hay un cambio. Ahí. Ahora, ¿qué sucede? Allí penetró el Evangelio en todas las mentes, en todas las instituciones, en todos los lugares del Imperio Romano. ¿Por quién? Vemos a un puñado, hermanos, de iletrados pescadores con la palabra del Evangelio y del poder del Espíritu. Conquistaron el mundo, hermanos. ¿Para quién? Para Cristo. Para Cristo. ¿Llevaban armas? No. ¿Eran personas muy elocuentes? No. ¿Eran ricos? ¿Llevaban dinero? No. Pero había una fuerza que obra de dentro afuera y transforma al individuo al efectuar en ellos un cambio en todas las áreas de la vida. Es el Evangelio. Es el Evangelio. Ahora, de la misma manera, cuando el pan está leudado, hermanos, se mete en un horno para cocerlo. Pero así también en nosotros. El creyente, cuando está a punto de entrar en el horno de la aflicción, en el horno de la aflicción, fíjense, allí es cuando pasa a ser un pan apto para la mesa del Señor. Cuando estamos en aflicción, en necesidad, recurrimos a Dios. Aún aquellos que no creen, vemos que dicen: ojalá Dios me ayude. ¿Sí? Esa es una de las cosas que estamos viendo ahí en la parábola. Ahora, hay exegetas o comentaristas que hacen ver la levadura en la Biblia un símbolo de corrupción que tiene que ver con el pecado. ¿Sí? Ahora, estamos viendo allí en la parábola que habla de 3 medidas de harina. ¿Sí? Dice 3 medidas de harina y dice: y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. En el sentido espiritual, hermanos, esta levadura representa la palabra de Dios escondida en el interior del corazón para impregnarlo de devoción mediante la meditación amorosa. ¿Sí? En Lucas, ejemplo, da Lucas 2:51. Dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Aquí estamos viendo cómo la palabra de Dios se escondía en el interior del corazón. ¿Sí? Ahora, hay comentaristas bíblicos que dicen que hacen ver la conciencia de esas 3 medidas, en el sentido de que Jesús da la levadura como doctrina
de 3 clases. ¿Cuáles son? Vamos a la comparación. La harina de 3 medidas, dice así. Y son las 3 clases de opositores del Evangelio: los fariseos, los saduceos y los herodianos. Por ejemplo, vemos como una pequeña cantidad, hermanos, de levadura es suficiente para hacer una hornada de pan. Asimismo, los corazones endurecidos, hermanos, de los líderes judíos podían penetrar y contaminar a la sociedad entera y lograr que se levantara en contra del Señor Jesucristo. Ese es el lado negativo. Son 3 medidas de harina, dijimos. Los fariseos. La religión de los fariseos era externa. Vamos a ver unos ejemplos. Por favor, vayan a Mateo. Quien tenga ahí Mateo, capítulo 23. Del 14 al 16. Alguien que lo tenga y lo lea, por favor. Y Ay de alguien vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. En el 23-28, ¿qué dice? Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos. No, en el 23, hermano. 23 al 28. 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Qué estamos hablando? La religión de los fariseos se expresa externamente, por fuera. Ahí estamos leyendo de que se explica eso, ¿verdad? Ahora, eso es de los fariseos. Los saduceos era escepticismo. El escepticismo estaba viendo que es una doctrina que pone en duda la posibilidad del conocimiento de la realidad objetiva. Es un resultado de la ciencia. Y podemos ver en Mateo 22-23 que dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. En el 28, en el 29 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Aquí estamos viendo cómo esas personas de escepticismo en cuanto a lo sobrenatural y a las Escrituras eran dudosos, no creían en ella. Ahora vamos a ver
la otra religión de los herodianos. Consiste en la mundanalidad. El partido de Herodes entre los judíos. Ellos estudiaron la mundanalidad. Podemos ver en Mateo 22, versículo 16 al 21. Vamos a ver qué, hablando de la mundanalidad, ¿qué dice? Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y yo les digo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así es, hermano. En Marcos 3:6 dice, ¿cómo vemos ahí? Vamos a ver en esto, en el pasaje de Marcos 3:6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra Jesús para destruirle. Ahí dice, contra él para destruirle. Estamos viendo ahí cómo esos mismos fariseos, sí, junto con los herodianos, entraron para destruirle. Ahora, el comentario, los fariseos era un grupo religioso. Los herodianos eran un partido político. Un partido político judío que apoyaba a Herodes Antipas y a la política romana. Normalmente estos dos grupos, hermanos, eran enemigos, pero ellos se unieron contra Jesús. Y vemos esto, que si decían pagar los impuestos al César, ¿qué iba a suceder? Se estaban oponiendo, que se oponía a Dios. Pero si decían no pagar impuestos, los herodianos lo entregarían a Herodes por rebelión. Ahora vemos que la respuesta del maestro, hermanos, la respuesta del maestro Jesús puso a descubierto los motivos malvados y ellos estuvieron avergonzados. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en esta parábola? En la parábola, que, como les dije, había dos cosas, una negativa y una positiva. Pero aquí, en esta parábola, estamos viendo lo positivo. Cómo se expande el Evangelio. Es lo que estuvimos viendo ahí. ¿Cómo se expande? Cómo la levadura es interpretada como una fuerza, ¿sí?, que transforma, que revoluciona. Y eso es lo que sucedió aquí. Entonces, ya vemos las dos cosas. Vimos lo negativo y vimos lo positivo de esta parábola, ¿sí?, que aquí que en esta ocasión sirve para expandir el Evangelio. Eso es lo que estamos viendo de aquí. Estaba leyendo en un comentarista que decía que la parábola la compara, por ejemplo, cuando de la cizaña, el trigo y la cizaña, dice, la cizaña nunca se transformó en trigo. Entonces él dice aquí, también dice, aun sin embargo, con ¿cómo se llama? Se me fue.
La levadura, dice, no trae salvación. Correcto, estoy de acuerdo en eso. Pero no trae salvación, pero expande el Evangelio. Lo está expandiendo. Ahora, si ya la persona aceptó a Cristo, encontrará la salvación. Y el que no, pues Dios que lo guarde, ¿verdad? Porque de eso estamos hablando, de expandir el Evangelio. Y esta es lo que dice esta parábola. Por eso dice, hay cantidad y hay calidad. ¿Sí? Y es lo que estamos viendo aquí. Ahora, ya teniendo eso en cuenta, hermanos, voy a leer algo. Esta parábola, hermanos, simboliza el poder del cristianismo en el mundo. Y su trabajo seguirá adelante hasta que toda la masa esté leuda. Esto es hasta que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Vemos aquí la cosa positiva de esto. La levadura trabaja interior e invisiblemente. Así es el Evangelio puesta en el corazón. La levadura trabaja silenciosamente. La levadura es silenciosa, hermanos, en su modo de proceder. Y así es también el trabajo del reino de Dios en su obra interior. Así trabaja el Evangelio. Ahora pregunta, ¿quién ha podido oír la levadura en su trabajo, en la harina en que ha sido puesta, mientras que leuda toda la masa? No. La masa, pero no, eso no hace ruido, es silenciosa. Por lo tanto, así es el entendimiento del reino de Dios. Hermanos, espero que este haya sido un estudio, como dice aquí, es la comparación, cómo trabaja la levadura, es en calidad. Y nosotros, al ir a expandir el Evangelio, vamos con el favor del Espíritu Santo con nosotros. Así es. Bueno, hermanos, gracias, Dios los bendice. Y, hermano, pase usted. Gracias. Los tiempos del Señor Jesucristo y los tiempos de hoy no son diferentes. El ser humano no ha cambiado, su naturaleza es la misma. Así como así habían grupos en aquellos tiempos, ¿verdad? El hermano mencionó estas sectas que eran las más importantes en ese tiempo, aunque habían más, ¿verdad? Pero tanto los fariseos, los saduceos, los herodianos, estaban los escribas que también entraban dentro de alguna secta y que se oponían juntos, ¿verdad?, a las enseñanzas del maestro. Hoy en día tenemos también mucha gente que pertenece a una secta, una fe, una creencia, algo diferente a lo nuestro y que no acepta a veces la enseñanza bíblica, ¿verdad?, y que tienen sus propias interpretaciones. Así es que, bueno, los tiempos son diferentes, pero el ser humano sigue siendo el mismo. Así es que nosotros hemos entendido, podemos decir que somos los bendecidos, como en el tiempo del Señor Jesús, cuando hablaba en parábolas, los que le entendían eran sus discípulos, se los explicaban bien. Creo que esa es la parte en la que nosotros entramos y pertenecemos a ella. Y es por la razón que muchas veces usted le explica a alguien acerca de la salvación, del propósito de Dios, cómo envió a su Hijo Jesucristo por amor, y hay personas que no lo entienden y su corazón es duro. ¿Le ha tocado? Nos vamos a encontrar con muchas personas así, sin embargo hay otros a los que usted le va a explicar y le van a entender, ¿verdad? Y pronto ya se empiezan a congregar y están aprendiendo y están avanzando. Así es que esto es una gran
bendición, gracias mi hermanita, el hecho de tener estudios como estos que nos ayudan. Ok, alguien se le, creí que un anuncio. Okay. Entonces vamos a orar, vamos a tomar un tiempo de oración en esta noche, mis hermanos. Sé que algunos hermanos han enviado sus mensajes de texto, o han llamado, ¿verdad? Los que no pueden estar, así es que vamos a estar tomando a considerar estas peticiones. Siempre recordemos en nuestras oraciones a nuestros hermanos Sánchez que están recuperándose, a nuestra hermana Maribel, ¿verdad? Estemos orando por la familia Vázquez. Gracias a Dios, el día de ayer fue operada la abuelita de nuestro hermano Rudín, Anita Ramírez. Todo satisfactoriamente, ya solamente iba a estar en observación, pero su operación salió bien, gracias a Dios. Fue una operación al corazón, una arteria principal ahí que estaba, así es que gracias a Dios por ello, que ha tenido cuidado y que escucha nuestras oraciones. Así es que vamos a orar en esta noche. Gracias